¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? Para esto, para proteger narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, para perseguir opositores como Maru Campos. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. ¿Qué se está haciendo en México, señoras y señores? Estamos limpiando el cochinero del PRIAN. Eso es lo que acaba de decir el secretario de Seguridad Pública en esa entrevista, nada más y nada menos que con Azucena Oresti, para que no digan que fue a modo. Ahí está. El calificativo que el PRIAN nos quiere dar. Simple y sencillamente nos quieren tildar de narcos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la peor calificación que puede tener una persona en la política de México y de cualquier país: ser vendepatrias. Pues la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador. Muy bien. Por favor, Continúo. les solicito que no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras. Muy bien, y la pregunta que ustedes se hacen es, que con fundamento ¿y qué tiene que ver esto con el dictamen que hoy vamos a votar? Permítame. Lo senador, respondo. Permítame, senadora Anaya. Con fundamento en la fracción tercera del numeral 1 del artículo 83 del reglamento del Senado de la República, les pido que se apeguen al tema para que discutamos lo que está en el orden del día. Así lo haré, presidenta. Muy bien, y la pregunta es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo, absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy, y lo explico con puntualidad. Cuando se hizo la elección judicial hace poco más de un año, se encontraron ustedes con un problema. El problema es que establecieron un mecanismo en el que, si se apuntaban 1000 ciudadanos, ustedes, con un comité de evaluación a modo de 5 personas, rasuraban esa lista a 10 nombres. Luego metieron esos 10 nombres a una tómbola en una sesión patética en este Senado de la República, y decía la Constitución que de esa tómbola sacaban 3 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esos iban a la boleta electoral. Metían 10 a la tómbola, sacaban 3. Muchas y muchos de sus incondicionales quedaron fuera de la boleta electoral. La reforma de hoy, lean el 96 fracción segunda, está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral. Con esta reforma, no importa si llegan 10,000 abogadas y abogados a inscribirse. Será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a 4 personas. Ya no a 10, ahora ya nada más a 4. Y va a meter esos 4 nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar 3, ya nada más van a sacar 2. ¿Cuál democratización del Poder Judicial? Si esas 5 personas incondicionales de ustedes deciden de manera total y absoluta quién aparece en la boleta electoral. Y después viene la feria de los acordeones, el control de la elección y por lo tanto el control total del Poder Judicial. ¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? Para esto, para proteger narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, para perseguir opositores como Maru Campos. Y hoy mismo, un poco más tarde, en lo obscurito, vamos a discutir una reforma al 41 fracción sexta constitucional, con el cuento de que quieren defender la soberanía nacional, mismo objetivo. Establecen que van a poder anular las elecciones
Si hay, dicen ustedes, intervención extranjera. Les tengo noticias, no tenemos un problema de intervención extranjera, tenemos un problema de intervención del narco y del crimen organizado con el que ustedes han pactado. Pero lo que en realidad están buscando son dos cosas con la reforma al 41, fracción sexta. Primera, poder anular la elección que se les pegue la gana. Y segunda, callar, silenciar las voces que ustedes no controlan. Porque con esa reforma al 41, fracción sexta, lo que pretenden es que un organismo internacional como la ONU no pueda hablar de la crisis de desaparecidos, porque entonces daría lugar a que se anule la elección. Que los medios de comunicación extranjeros que ustedes no controlan, Univisión, CNN, el New York Times, el Washington Post, no puedan publicar reportajes sobre sus narcopactos y sus narcogobernadores como Rubén Rocha Moya. Que organizaciones internacionales como Artículo 19 no puedan venir a denunciar la persecución a periodistas. Lo que ustedes están buscando es callar las voces que no controlan y el objetivo vuelve a ser el mismo: proteger a sus narcogobernadores, blindar sus narcopactos y perseguir a los opositores. Y finalmente, ya entrada la madrugada, vamos a estar discutiendo una reforma a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otra mentira: crear una comisión verificadora. En el fondo lo que quieren es simular y lavarse la cara. Ya salió la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral a rechazar su reforma. Lo que ustedes quieren es mandar los nombres de sus narcocandidatos al INE para después poder decir: nosotros no tenemos la culpa de que Rocha Moya haya terminado siendo un narcotraficante. Nosotros le mandamos al INE la candidatura de Rocha Moya. Es una simulación, porque si de veras fueran en serio, aceptarían nuestra propuesta, que es concreta: que los partidos se hagan cargo de las candidatas y candidatos que postulan, y si postulan a una narco o a un narcocandidato, que ese partido político pierda el registro. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta? Porque su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado. Termino como empecé: patético. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. En Chihuahua se combate al crimen organizado. Entreguen a Rocha Moya ya, no al narcopacto, no a la narcopolítica. Es cuanto, presidenta. Y además hasta usan la charola y el fuero por igual. ¿Qué tal? Todos son iguales, todas son iguales, cortadas de la misma tijera de este lado. Pero bueno, mexicanas y mexicanos, compañeras y compañeros, definitivamente vivimos tiempos jurídicos y políticos estelares. El golpe más fuerte que ha recibido el PRIAN es aquel que ha sido quitarles a quienes eran los últimos guardianes de los privilegios de a quien ellos representan. Porque no es solo el PRI o el PAN, no, es lo que hay atrás de ellos. Y lo que hay atrás de ellos no tiene partidos, no tiene banderas de países. Simple y sencillamente hablamos de los dueños del dinero en este planeta. Así de sencillo. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Buscan nuestra riqueza, buscan nuestras tierras raras, buscan nuestros metales preciosos, buscan componentes químicos que son vitales para la tecnología que viene más adelante. Y esto ya se los he dicho con anterioridad, pero hay que reforzar, porque las ganancias de todo eso eran lo que esos dueños del dinero tenían antes, y hoy ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque hoy ya todo eso, después del cambio al Poder Judicial y después de que ustedes, pueblo de México, nos dieron esa mayoría para tener aquí en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se lo regresamos al pueblo de México, porque de ahí es donde podemos garantizar los derechos sociales que hoy todas y todos ustedes tienen y que permiten la igualdad de condiciones y de oportunidades en este país. Eso es lo que hay que entender. Ahora bien, después de hablar de estas grandes reformas, de cambiar la elección al 2028, de mejorar la coordinación de los comités
comités que van a escoger a estas personas que van a ser candidatas, de la simplificación dentro de las boletas. Hay otro tema que también tenemos que tocar, porque la justicia en México no solamente es del Poder Judicial, y ya lo abordaban por aquí con anterioridad. Fíjense que acaba de salir el comunicado social, de comunicación social de prensa de la Fiscalía General de la República. Aquí dice claramente que en el caso de Sinaloa, de 10 ciudadanos ya fueron 5 a declarar, entre ellos un gobernador, el senador y un presidente municipal, ¿ok? Ellos ya fueron a declarar. Y dice poquito más abajo que también se cita a la gobernadora de Chihuahua. Y en este caso dice, sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información. Entonces, ¿cómo que indisposición para aportar información? Obviamente eso no le impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Así es, la que nada debe, nada teme, porque ni siquiera va a dar información. No puede ser posible una cosa como esa, como diría ella. Qué descaro, ¿no? Qué descaro. Pero bueno, Presidenta, le solicito por favor una moción de ilustración. Van a ser 2 mociones. Le pido por favor el primer video, si usted me lo autoriza. Se concede la moción de ilustración. Gracias. Porque 27 estados de la República representan una disminución en los homicidios desde la administración de la presidenta. Irá la base de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco. Por supuesto, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua. Chihuahua, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tiene 6,000 elementos en apoyo a los 3,000 elementos de la Policía Estatal. Nosotros no vemos colores ni partidos. La presidenta de México ha sido muy clara, todos los días en gabinete, que ella es quien dirige el gabinete de seguridad. Vemos un tablero donde suben los homicidios, bajan los homicidios, donde más, y ella instruye el reforzamiento. Y donde instruyó reforzamientos inmediatos al inicio de la administración, precisamente fue Chihuahua, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Sinaloa, que en Sinaloa nada más son 2,500 detenidos, 5,600 armas de fuego aseguradas. Ahora, a mí me cuesta trabajo pensar, como se acusa a veces desde la oposición, que hay un maquillaje de cifras. Si alguien opina que se maquillan las cifras, pues nosotros tendríamos que estar maquillando las cifras también de los gobiernos de oposición. Sería absurdo, y ellos mismos apoyan nuestras cifras que estamos diciendo. Son ellos mismos los que las apoyan. Ahora bien, no hay maquillaje de cifras. Todo está bien. ¿Qué es lo que se está haciendo en México, señoras y señores? Estamos limpiando el cochinero del PRIAN. Eso es lo que acaba de decir el secretario de Seguridad Pública en esa entrevista, nada más y nada menos que con Azucena Uresti, para que no digan que fue a modo. Ahí estaba. Y como pueden ver, hablamos 4,890 personas detenidas, 1,243 laboratorios asegurados, que suman ya 2,400, decomiso de drogas con más de 180 toneladas en tan solo ese tiempo. Ahora, Presidenta, le pido la segunda parte de la moción de ilustración, si usted me la autoriza. La segunda parte de la moción de ilustración. Y que los políticos, a veces los senadores, diputados, voceros, militantes de los partidos, entiendo que es trabajo, ¿no?, tratar de desestimar los logros del otro, ¿no? Se llame oposición, se llame gobierno. Pero yo he hablado con la mayoría de los gobernadores de oposición y ninguno ha expresado públicamente ni en privado alguna situación anómala respecto a la Secretaría de Seguridad. Simplemente en Sinaloa, el grupo de los Chapos o Chapitos ha sido el más mermado, Azucena. El más mermado y el más golpeado. Siguen dos líderes siguen libres. Antier se hizo la detención de uno de sus sobrinos también. Se hizo la detención. En Sinaloa es donde más fuerte se ha operado. Presentamos 54,000 detenidos. Solo en Sinaloa van casi 3,000. 30,000 armas de fuego aseguradas. Solo en Sinaloa son 5,600 armas de fuego. Es decir, si nosotros, como Gabinete de Seguridad, hubiéramos tenido, perdón el término, un estorbo del gobierno del Estado para hacer las operaciones que llevamos haciendo casi 2 años, pues hubiera sido notorio. Nosotros, y lo digo de manera muy clara y contundente, ni el gobierno de México, ni la Secretaría de Seguridad, ni el Gabinete de Seguridad va a proteger absolutamente a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, y eso es un trabajo también muy medible que tenemos. En pocas palabras, en Sinaloa es donde más operaciones en contra del crimen organizado han habido. En Sinaloa es donde el gobierno menos ha intervenido y ni se ha interpuesto para nada en que se hagan estas operaciones. Y tercero, el que la hace, la paga. Por lo que no admitimos ni aceptamos en Morena el calificativo que el PRIAN nos quiere dar. Simple y sencillamente nos quieren tildar de narcos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la peor calificación que puede tener una persona en la política de México y de cualquier país: ser vendepatrias. Ese es el peor calificativo que un político o política puede tener. Y nosotros, estas acciones que se han dicho por parte del secretario de Seguridad Pública, es lo que nos da a nosotros y a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, toda la calidad moral para seguir adelante. Y la fuerza nos la da el pueblo de México para que la cuarta transformación continúe. Y por último, Presidenta, para cerrar, ven aquí estas 2 varitas. Así es como el PRIAN nos mide. A Morena la mide con esta y ellos se miden con esta. Con mucho orgullo yo digo que prefiero que me midan con esta, con la más grande. ¿Por qué? Porque somos los únicos. Esta coalición, esta cuarta transformación, somos los únicos que podemos seguir velando y cuidando esos derechos que el pueblo de México ha logrado conquistar a través de nuestros votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y a petición del presidente López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que ánimo, compañeras y compañeros, somos el guardián del pueblo de México y nadie nos los va a quitar. Ahí están sus varitas y estos somos nosotros. ¡Ánimo!
Gracias, senadora Verónica Noemí Camino Farjat. A continuación.